Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros ya hace un tiempo venimos trabajando el tema de la familia. Es un seminario que lleva ya varios meses y hoy nos correspondió a nosotros, por la misericordia de Dios, a mi esposita y a mí. Mi esposita, bueno, ella va a hacer su presentación, voy a hacer la mía. Mi nombre es Richard Jerez. Y por misericordia de Dios ya tenemos en esta iglesia 16 años y estamos con mi esposa compartiendo la dirección, la coordinación de la escuela infantil. De pronto ustedes ya nos conocen porque han bajado con sus niños y gracias a Dios porque pues esta noche Dios nos permite compartir esta enseñanza sobre la oración en pareja. El tema de esta noche es oración en pareja. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Esmeralda Martínez y sí, tenemos ya aquí un buen tiempito, pero yo abrí mi corazón al Señor Jesucristo hace 32 años. 32 años donde empezó una linda relación, la relación más hermosa y más maravillosa que he podido comenzar, ¿sí? Y por la voluntad y la misericordia de Dios son 32 años trabajando en la iglesia infantil. Aquí ya llevamos 17 años y le damos la gloria y la honra al Señor Jesucristo por este privilegio de poder servirle en su obra. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar. Nuestro tema de hoy es oración en pareja, para que por favor tomen nota de lo que vamos a hablar en esta noche. Dios desde el principio, nuestro Dios, nos hizo varón y hembra y nos creó con un propósito, con objetivos. Y el objetivo que el Señor tenía y tiene para nosotros es hablar con esa pareja, con el varón y la hembra. ¿Se acuerdan ustedes que en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, menciona la Biblia que el Señor tenía una charla permanente con Adán y con Eva? Que el Señor quería y quiere todavía dialogar. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Que el Señor todavía, así como en el principio de la creación quería hacerlo con Adán y con Eva, quiere hacerlo y quiere que cada uno de nosotros lo hagamos permanentemente, que tengamos esa amistad y esa comunión. Vamos a empezar. Bueno, pero vamos a cerrar nuestros ojitos primero, por favor, todos. Y te pedimos, Papito Dios, en esta noche, Amén, que seas tú hablándonos en esta noche. Padre, utilízanos como un canal de bendición, Señor, para la iglesia, para tus hijos, que han venido, Señor, con corazones dispuestos, porque anhelan aprender y recibir de ti, y aquí estamos, Papito Dios. Abre nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, y Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida y nuestro ser de tu presencia. Gracias por esta relación que hoy podemos tener, esta relación de oración. Gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Dejamos este servicio en tus manos, Señor, y te pedimos que hoy podamos salir renovados, cambiados y transformados por esta tu palabra que hoy traes tú a nuestra vida. Muchas gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. amén. Bueno, entonces hablábamos de la relación en pareja, ¿verdad? Y yo les decía comenzando que hace 32 años comencé una relación maravillosa que es con el Señor Jesucristo. Y llevo 32 años y cada vez necesito más y más y más dialogar con el Señor. Porque a través que yo hablo y dialogo con mi Papito Dios, siento que mi vida va creciendo espiritualmente, ¿sí? Pero yo quiero en esta noche preguntarse aquí, en el auditorio hay espositos. Levanten su mano si está el esposito, la esposita. Qué bueno, me alegra mucho. Y les voy a pedir el favor que se tomen de la mano. No se vayan a soltar. Tómense muy fuertemente de la mano. Y quiero que recuerden cuándo fue que comenzó esa relación entre ustedes como esposos. Quizás algunos estén pensando,
hace 30, 40, no sé si hay alguien que haya comenzado la relación con su esposito hace 50 años o apenas tienen un añito. Es un tiempo hermoso en que ha tenido con su esposita, ¿cierto? Pero antes de casarse, de llegar a esa unión, yo me imagino que tuvieron muchas citas, muchos encuentros, muchas tomaditas de la mano, muchas cenas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se gustaban. Y cuando a uno le gusta una persona, ¿qué hace uno? No la ignora, ¿cierto que no? Uno trata por todos los medios de saber algo de esa persona. Quizás un amigo los presentó, se conocieron en el trabajo, se conocieron en la iglesia, en un bus, qué sé yo, dónde ustedes se conocieron. Ustedes deben de estar pensando en este momento dónde fue que se conocieron, dónde comenzó esa relación. Y esa relación, yo creo que a veces cuesta, ¿cierto? Llamadas, angustias, nerviosismo. ¿Qué le voy a decir en la primera cita? ¿Será que hablo mucho? ¿Será que hablo poco? No sé cómo haya sido la relación de ustedes, los espositos. Y no sé cuánto duró antes de que se casaran. Pero ese diálogo debió haber permanecido y debieron de haberse conocido muy bien antes de tomar la decisión de casarse, ¿cierto? Si a uno le gusta la persona, uno indaga quién es la persona, cómo se llama, si trabaja, si estudia, si está casado, no sea que ya esté casado o casada, entonces por ahí no es, entonces toca como mirar por otra parte, ¿verdad? Entonces yo en esta noche les cuento que yo estuve haciendo este estudio y el Señor me traía como este ejercicio, ¿sí? De la relación en pareja. A veces nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos de celebrar el tiempo que nos conocemos. Cuando estamos recién de novios, la tarjetica. Hoy cumplimos nuestro primer mes. El segundo, el tercero, el cuarto, nuestro primer año. ¿Sí ves? Se recordaron de eso. Y los que están en esa conquista, pues ahí van aprendiendo un poquito, ¿cierto? Pero la idea es que nosotros no dejemos apagar eso, porque a veces, aunque estamos casados, nos olvidamos de eso. Y Dios no quiere que nosotros rompamos nuestra relación, nuestra comunión con nuestro esposo, ¿sí? Y yo mirando cómo fue que conocí a mi esposito, yo decía, yo tuve el privilegio del mismo día que conocí al Señor Jesucristo, conocí a mi esposito. Porque me invitaron a una iglesia cristiana, fue para un mayo, mi encuentro, mi relación con Dios, un mayo, último domingo de mayo, celebración del Día de la Madre. Invitaron a esa iglesia a mi mamita y yo fui a llevarla y estaba Richard en la iglesia, estaba ya tocando el piano y lo conocía ya el mismo día. Pero ahí no empezó nuestra relación. De amistad y de amigos sí, nos presentaron, sí. Pero de algo que sí estoy segura es que cuando yo conocí al Señor Jesucristo y le abrí mi corazón, Dios no indagó acerca de mí nada. Cuando uno conoce a la persona, uno dice, bueno, toca averiguar qué familia es. Toca averiguar si trabaja, si no trabaja, si está casado, si tiene algún vicio, o si no, yo mejor no me meto en esa relación, ¿verdad? Pero cuando cada uno de nosotros conoció al Señor Jesucristo, Él no indagó de nuestra vida. Él no preguntó si teníamos un pasado malo, bueno, si teníamos un presente bueno o malo. Dios simplemente nos amó. Y esa es la gran diferencia entre una relación, entre mi relación con Dios y mi relación con mi esposito. Pero ninguna de las dos relaciones yo las puedo cortar. Siempre tiene que ir creciendo e ir fortaleciéndose. Entonces vamos a mirar qué es la oración. El primer punto, el número romano. Entonces la oración es dialogar con Dios. La oración, en la base de una buena relación, es el diálogo. Por ende, si yo mantengo un buen diálogo con Dios, no hay
si yo no mantengo un buen diálogo con Dios, no hay una relación y no voy a conseguir ¿qué? Respuestas. Cuando hay un diálogo entre dos personas o yo hablo con Dios, estoy buscando ¿qué? Una respuesta, una conclusión. Pero si yo no tengo un buen diálogo con Dios o con mi esposo, nunca voy a conseguir ¿qué? Una respuesta, ¿sí? Entonces, podría decir, antes de poder anhelar una buena relación con Dios, debo tener una buena, excelente relación ¿con quién? Con mi cónyuge. Porque ya no soy solo yo. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo estaba sola, estaba soltera, ¿sí? Y comenzó mi relación ¿con quién? Individual, con Dios. Pero luego el Señor permitió que en la iglesia nos hiciéramos amigos, nos fuimos conociendo, hubo una amistad y luego nos casamos. Y comenzó ya una relación entre los dos como espositos, ¿sí? Entonces ya no éramos uno por un lado, sino fuimos uno solo. Y mi relación con mi esposito tiene que ser delante de Dios como uno solo. Entonces yo no puedo decir que tengo una excelente relación con Dios cuando no la tengo ¿con quién? Con mi cónyuge. Para poder tener mi relación con Dios, primero tengo que estar con una buena relación con mi cónyuge. Hay un versículo de la Biblia, yo lo traje en esta noche, primera de Juan 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo tener una buena relación con Dios si definitivamente no la tengo con quién? Con mi esposo. Y ese es el tema en esta noche. Dios quiere que restauremos la relación con nuestro esposo primeramente para poder llegar a dirigirnos a Dios. La palabra de Dios en Eclesiastés 4:12 dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces, ¿qué? No se rompe tan fácilmente. La relación con Dios como espositos en nuestro hogar no se va a romper tan fácilmente porque ya no somos 2, somos 3, ¿sí? Y cuando los 3 nos ponemos de acuerdo en una muy buena relación perfecta, nunca se va a romper, a menos que uno de las dos partes la quiera romper. Pero mientras tanto va a permanecer para siempre. Amén. Amén. Segundo punto, ¿cómo debemos orar? Ya vimos nosotros que orar es tener diálogo con Dios. Y diálogo, como decía mi esposita, es Él habla, yo escucho, yo hablo y Él me escucha. Ese es un diálogo. Pero ¿cómo debemos orar? Miremos en Lucas 11:1, en la parte B, Lucas 11:1. Nos dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esa fue una pregunta, o mejor, una solicitud que le hizo un discípulo al Señor Jesús. Enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. Pero ¿qué fue realmente lo que le motivó a ese discípulo a querer aprender a orar? Hubo algo que ese discípulo vio en Jesús. De pronto se habían hablado con los demás discípulos y decían, oye, es asombroso porque este Señor, porque Jesús, el que ellos estaban empezando a conocer, tiene una comunicación con Dios y todo le sale bien. Las enseñanzas son extraordinarias. Enséñanos, por eso le dijeron, enséñanos, queremos aprender. Y nosotros debemos tener ese deseo también en nuestro corazón. Veamos este pensamiento. Definitivamente lo que motivó la pregunta para el Señor Jesús fue la postura que Jesús tomaba al dirigirse a su Padre, la actitud que tenía Jesús al hablar con su Padre. Y lo vemos en Marcos 14:36. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa,
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. La palabra Abba viene del arameo que significa Padre mío, papito. Encontramos que en el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, utilizaban 3 idiomas: el griego para la parte oficial, el hebreo para el templo y el arameo para la familia. Y esta expresión Abba viene del arameo. Inicialmente lo utilizaban los niños para referirse a su papá. Como nosotros le decíamos a nuestro papito, le decíamos papito, papá, papito lindo cuando queríamos pedirle plata. El Señor utilizó esa expresión no para pedir plata, pero para demostrarnos a nosotros que así como los niños tienen esa relación tan íntima con su papá, que le dicen papito, papito precioso, así el Señor quiere que nosotros tengamos esa relación con nuestro Padre de comunión, de amor. Dice, Jesús oraba sujetándose a la voluntad de Dios Padre. Oraba con humildad, con sencillez, con respeto, con amor, con sinceridad, con fe y no con la arrogancia que siempre vio en los líderes religiosos. Esa actitud es la que nosotros debemos aprender y todo el tiempo debemos mirar y analizarnos. ¿Cómo estoy yo orando? ¿Simplemente estoy esperando que pase el tiempo o realmente tengo esa comunión con mi papá, con mi papito? Y si no puedo decirle papito con confianza, es porque tal vez no he tenido ese acercamiento o no he tenido esa comunión con el Señor, o no lo he invitado a mi corazón para que sea mi papá, para que sea mi amigo, para que sea mi pastor. Si yo no le puedo decir, y pongo un ejemplo, al vecino, al padre de la casa vecina, no le puedo decir papito, es porque él pertenece a otra casa. A mi papá yo le puedo decir papito porque está en mi casa, porque yo dependo de él, porque muestro respeto. Y así Dios quiere que tengamos esa comunión, ese amor, ese respeto, esa misma actitud. Miremos por favor en Mateo capítulo 6 versículo 5 al 8. Mateo capítulo 6 versículo 5 al 8. Y nos dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y ahí vemos lo que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña ahora a nosotros. Él tenía una comunión íntima de amor, de respeto. Y el tema que estamos tocando hoy es la oración en pareja. Primero nosotros tenemos que orar en lo personal, como nos dice la Biblia, a solas, hablar con nuestro Padre, con nuestro papito Dios, y tener esa comunión. Pero luego de tener esa comunión a solas, independientemente con nuestro Padre, junto con nuestra esposita o esposo, tenemos que tomarnos de la mano y hablar y decirle: papito Dios, te amamos, tú eres el dueño de nuestra vida, tú eres el centro de nuestro hogar, aquí estamos. Leamos este pensamiento. Debemos tomar esta misma postura siempre, en cualquier cosa que estemos pidiendo al Padre. Tomarnos de la mano y pedir en el secreto. El Padre dará la recompensa y esta beneficiará a toda la familia. Como ustedes se pueden dar cuenta, la base de la bendición familiar es la unidad entre esposo y esposa. Luego de eso viene la bendición para nuestros hijos y para toda la familia. Ahí está la solidez. Lo que leía mi esposita inicialmente,
Un cordón de 2, de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y el Señor nos trajo en esta noche, no solamente para que aprendamos, sino para llamarnos la atención y para que nosotros recapacitemos. Y si hay algo que corregir, lo hagamos. ¿Cuándo? No mañana, lo hagamos desde hoy mismo. Esa es nuestra tarea. Para eso el Señor nos puso aquí. No para que nos sintamos mal por un ratico, recordemos algo, sino para que tomemos una decisión, una postura. Señor, voy a cambiar. Aunque no lo tenga por costumbre, voy a hacerlo costumbre. Señor, voy a cambiar. Tomemos decisión. Haciendo esto, dejamos ejemplo a nuestros hijos. Es fundamental. Dejamos ejemplo a nuestros hijos sobre la forma como ellos deben buscar a Dios. Cómo debe ser la comunión entre ellos y Dios. Cuando nuestros hijos tengan sus propios hogares, también van a seguir este modelo de oración. El Señor nos puso dentro de su cuerpo. A cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, a los que están dentro de la iglesia, nos puso con una función, y es la de ser luz, la de ser ejemplo, y no solamente para nuestra casa, sino para nuestros vecinos y para el mundo entero. Pero ese objetivo se cumple si nosotros cumplimos nuestra tarea inicialmente los dos. Primero yo solo y luego los dos. Ese es el principio, la unidad. Amén. Vamos a mirar el tercer punto en Números Romanos. ¿Por qué es importante orar? ¿Sí? Dice este pensamiento: porque es en el hogar donde los hijos aprenden a hacerlo. Es la voluntad de Dios que el padre, como sacerdote del hogar, enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 y el verso 6 al 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿por qué es importante orar? Primero, porque es un mandato de Dios para los padres, para el sacerdote de la casa, ¿sí? El primer mandamiento que tenemos que hacer como padres, ¿sí? Quizás en algunos hogares no está esta figura, pero la mamita ha tomado esta postura, y es en la casa donde el padre, el sacerdote, debe enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, ¿sí? Este primer mandamiento, esta primera función de esposos, de familia, de predicar, de enseñarle a nuestros hijos, es todos los días. Y es muy clara la palabra de Dios cuando dice que cuando ¿qué? Te levantes al mediodía y en la noche. Si nosotros queremos tener hogares felices, tenemos que, como esposos, como cabezas de familia, de hogar, no dejar a un lado estas enseñanzas. ¿Para quiénes? Para nuestros hijos, ¿sí? Pero quizás a veces pensamos que esto lo tienen que hacer es en la iglesia. El pastor, los líderes, la maestra de escuela dominical, pero no, es en la casa. Por eso es que debemos nosotros orar, porque si yo oro con mi esposito, hacemos la voluntad de Dios, como dice su palabra, de enseñar a nuestros hijos van a crecer como fuertes espiritualmente. Y ya no van a ser 3, vamos a ser 4, 5, 6, los que nos vamos a fortalecer. Es una unión familiar. No podemos dejar nuestros hijos a un lado, ¿sí? Yo siempre digo: Señor, mi responsabilidad con mi esposito es llegar al reino de los cielos con nuestros hijos, ¿sí? Nosotros entraremos detrás de nuestros hijos y, si Dios lo permite, detrás de nuestros nietos, pero ninguno se va a quedar, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del pastor? ¿Del líder? ¿De la maestra de escuela dominical? Es nuestra responsabilidad, hermano, es su responsabilidad, y por eso usted tiene que orar todos los días,
por sus hijos y enseñarles ¿qué? La palabra. Entonces, primer punto, ¿por qué es tan importante orar? Porque es un mandato de Dios. Porque Dios nos llamó a hacerlo. Nosotros dos tenemos que orar por nuestros hijos y enseñarles la palabra. 2, para agradecer a Dios por las bendiciones que cada día nos da. Muchas veces nosotros nos reunimos, nos postramos al Señor cuando hay una necesidad, cuando hay una calamidad. Oremos que el Señor provea, que el Señor me sane, que el Señor me dé, que el Señor me mande, que el Señor... Pero cuando el Señor provee y da la bendición, se nos olvida también de postrarnos y llorar en la presencia de Dios, dándole gracias. Este principio también a veces se nos olvida. Es tanta de pronto la emoción que se nos olvida agradecerle a Dios y nos convertimos como en los 9 leprosos que tanto criticamos. ¿Cómo se pudieron ir sin darle gracias a Jesús que los sanó? Solo uno. Pero a veces nosotros también hacemos lo mismo y se nos olvida postrarnos y dar gracias a Dios y traer a nuestros hijos también a que se postren y den gracias a Dios para que tengamos hijos ¿qué? Agradecidos con Dios. Hoy en día vemos, y no es culpa de los niños. Todo el mundo casi que es el ministerio que Dios en su misericordia ha permitido que manejemos con nuestro esposito. Y no son los niños. ¿Somos quiénes? Los padres, los que no estamos haciendo la tarea bien. Hijo, da las gracias. Ven, demos gracias al Señor por este alimento. Hijo, ven, demos gracias al Señor por el trabajo del papito. Llegó el mercado, ven, hijo, demos gracias a Dios porque pudimos comprar arroz, aceite, café, lentejas, esa provisión. Miren, hijos, todo lo que papito Dios hoy envió a nuestro hogar. Se nos olvida eso. Y más bien nuestros hijos a veces escuchan es que la queja. No hay, ¿sí? Entonces, segundo, ¿por qué? Porque tenemos que darle ¿qué? Gracias a Dios. Dice el Salmo 68:19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios ¿de qué? De nuestra salvación. Tercer punto por el cual nosotros debemos orar en nuestros hogares, los dos, los espositos. Tercero, para pedir al Señor que guarde nuestro hogar y edifique nuestra familia y que Él sea el fundamento ¿qué? Del hogar. El fundamento de nuestro hogar ha sido siempre el Señor Jesucristo y siempre lo sabrá y nuestros hijos lo saben. El fundamento de nuestro hogar no son las riquezas, no son la abundancia, no somos ni siquiera nosotros, es Jesucristo el que forma nuestro hogar. Dice el Salmo 127:1a, si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Mire, hermano, en vano trabaja, en vano se esfuerza todos los días de su vida. Quizás su jornada es de 6 de la mañana o de 8 a 6, 7 de la noche. De nada le va a servir todas esas horas de trabajo y todo el dinero que usted recibe si el fundamento en su casa no es ¿quién? El Señor. A veces nos esforzamos por tener un muy buen sueldo, un buen capital, pero esa plata no sirve para nada si Dios no está ¿qué? Construyendo nuestro hogar. Entonces, en nuestra oración, tercer punto, ¿cuál es? Pedirle a Dios que Él sea el fundamento de nuestro hogar. Cuarto, para pedir perdón por los pecados de la familia, ¿sí? Yo no me puedo hacer a un lado y orar por mis pecados, por mis fallas, y mi esposito a un lado y mis hijos no aparecen. No, mire lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1 y el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job,
Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Sí, nuestros hijos salen a estudiar, salen al colegio, salen al trabajo y están en medio de una sociedad terrible. Yo siempre digo que a estos jóvenes les tocó muy duro. Todas las épocas son difíciles, pero esta época de los últimos tiempos es muy complicado, porque ellos tienen que ir a enfrentar un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, un mundo donde solo van a escuchar groserías y nada de Dios, ¿sí? Y yo sí felicito a la juventud porque se mantiene fuerte, porque en medio de tanta maldad ellos se han mantenido en santidad. Pero sin embargo nosotros como padres tenemos que ¿qué? Orar todos los días, porque quizás en el día a nuestros hijos les fue duro. Quizás tuvo un día difícil en la universidad, quizás lo menospreciaron. Ellos llegan cansaditos y de pronto no comentan nada, pero nosotros como padres tenemos que hacer oración. ¿Cuánto? Todos los días, no es cada 8 días, todos los días, por si de pronto mis hijos tuvieron un mal día en su universidad, en su colegio, en su trabajo, quizás tuvieron un mal pensamiento, quizás tuvieron una mala reacción, y por eso nosotros como padres tenemos que orar todos los días por si de pronto nuestros hijos ofendieron a Dios. Quinto punto por el cual nosotros debemos orar: para pedir por las necesidades de la familia, tanto físicas, materiales y espirituales, ¿sí? Los dos tenemos que ponernos de acuerdo, porque vamos a orar, ¿sí? ¿Qué necesidades tenemos en este momento, sí? Quizás una necesidad, alguno de los dos esté delicado de salud, algún hijo esté delicado de salud. Vamos a orar por la salud, vamos a orar por el trabajo, vamos a orar por muchas cosas, pero la idea es que nosotros lo hagamos juntos en un común acuerdo. La palabra de Dios en Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Hay una frase muy bonita que dice que una familia que ora, unida, ¿qué va a pasar? Va a permanecer unida. Pero que esto no se quede en solo frase, sino en hechos reales. Vamos a restaurar, si de pronto se ha quebrado esa relación, a restaurarla para permanecer unidos. Muy bien. Punto 4 en Números Romanos. ¿En qué circunstancias nosotros debemos orar? Y encontramos primero que cuando necesitamos dirección divina, necesitamos instrucciones. Todos nosotros siempre necesitamos saber para dónde vamos. Todo ser humano necesita saber eso. Necesita saber qué decisiones tomar durante el día, qué va a ser de su futuro, cómo debo comportarme. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos sobre dirección divina, sobre personas que pidieron dirección. Miremos el punto A. Moisés pidió dirección. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 al 15, vemos cómo Moisés, antes de empezar su travesía, esa tremenda responsabilidad que era dirigir a este pueblo, pidió dirección y dice, él dijo, el Señor: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés estaba muy preocupado, estaba asustado, como tal vez nosotros estamos asustados. En algunos momentos estuvimos asustados cuando íbamos a casarnos, cuando íbamos a trabajar, cuando íbamos a tomar alguna decisión. Moisés estaba también asustado y el Señor le dijo: tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés fue muy radical con el Señor. Señor, si tú no estás aquí a mi lado, si tú no me dices qué paso dar, Señor, no me muevo de aquí. Y es lo que nosotros como hogar debemos
tener en cuenta siempre. Así como Moisés nos dejó ese ejemplo y el Espíritu Santo permitió que quedara escrito, como hogar debemos decirle: Señor, ¿compro esa casa? ¿O no compro casa? Tal vez me estoy endeudando demasiado, Señor, y esa casa, en lugar de traerme bendición, va a ser un problema. ¿Compro ese carro? ¿O me voy a tal trabajo? ¿O me quedo en el que estoy? Todas nuestras decisiones deben estar basadas en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Cada día, cuando el Señor, lo leímos, el Señor nos enseñó a orar. Nos dijo que debíamos nosotros encerrarnos en nuestro lugar secreto y decirle que se hiciera la voluntad de Él y no la nuestra. De esa manera nosotros le pedimos instrucciones: Señor, mira todo ese trabajo que tengo para hoy, Señor, o todas esas tareas que tengo en la casa, todo ese estudio, Señor, ayúdame, por favor. Tú sabes que mi tiempo es limitado, Señor, y tengo que hacer todo, ajustarlo en ese tiempo. Por favor, ayúdame. ¿Cómo lo hago? Dame las instrucciones. Y el Señor nos da las instrucciones. También encontramos a Pablo pidiendo instrucciones en Hechos 9:6. Encontramos en Hechos 9:6 a Pablo, que en ese momento era Saulo, todavía no era Pablo. El Señor no le había cambiado el nombre. Saulo, una persona que venía de ser un perseguidor de la iglesia, una persona que había dado el visto bueno para que mataran al primer mártir, a Esteban. O sea, una persona muy valiente, entre comillas. Dice la Biblia en Hechos 9:6, lo encontramos de una manera diferente. Dice: él, Saulo, que después fue Pablo, temblando y temeroso, estaba en el piso y estaba temblando y estaba asustado. Y tal vez nosotros en este momento estemos así, porque la circunstancia se está creciendo, la deuda se está aumentando, porque los conflictos en nuestro hogar están aumentando, y en lugar de mejorar la situación, se están complicando. Estamos temblando y temerosos. ¿Qué hago, Señor? Pablo adicionalmente estaba en el piso. Si leemos anteriormente, Pablo, Dios lo había tumbado. ¿De dónde? No sabemos. De pronto iba a caballo, de pronto iba en burro, de pronto iba caminando, pero lo cierto es que estaba en el piso. Y es muy posible que nosotros, como les digo, las circunstancias hayan crecido tanto, el problema haya crecido tanto, que estamos en el piso y estamos temblando, temerosos. ¿Qué hago, Señor? No quiero salir de mi casa, porque si salgo me ven los deudores, los acreedores me ven y me van a cobrar. ¿Qué hago, Señor? Dice la Biblia, Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y hoy el Señor nos dice eso precisamente. No importa el problema en que estemos pasando, pero levántate, ve a la ciudad. ¿Qué hizo Pablo en la ciudad? Pablo en la ciudad entró en ayuno, estuvo esperando las instrucciones, porque el Señor le había dicho: no, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo en ese momento esperó, se fue a la ciudad, lo llevaron a la ciudad porque quedó ciego, lo llevaron las mismas personas que iban con él, lo llevaron y él se quedó en ayuno 3 días, dice la Biblia, y ahí en ese tiempo se quedó esperando las instrucciones de Dios. Y el Señor envió a la persona precisa, le envió las instrucciones. Eso debemos aprender a hacerlo juntos. Señor, ¿estamos emproblemados con nuestros hijos? ¿O estamos emproblemados con la situación de nuestra economía? ¿O estamos emproblemados, Señor, con nuestros vecinos porque no sabemos qué hacer con estos vecinos? ¿O, Señor, la crisis mundial nos afecta mucho? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué posición tomamos? ¿Qué opinión damos, Señor? Pero gracias a Dios que nos dio a nosotros la forma de estar juntos. Y vuelvo a lo que dice el versículo de Eclesiastés: un cordón de 2 dobleces no se rompe fácil. Perdón, de 2 inicialmente y 3 mucho más. Porque el Señor está con nosotros. Amén. Cuando yo veo la situación mundial y veo que las crisis aumentan, lo que realmente estoy viendo es que el Señor Jesús se acerca por nosotros. Amén.
Y eso nos tiene que poner, dice la Biblia, que es una esperanza que todos tenemos y debemos mantenernos firmes en esa esperanza. Señor Jesús, te esperamos. Así como cantábamos, Señor, te esperamos. Queremos, Señor, que aunque la situación se pone complicada cada vez, te estamos esperando. Segundo punto, también necesitamos orar cuando necesitamos protección. Debemos orar cuando necesitamos protección. Jacob pidió protección. Lo vemos en Génesis 32, 9, 11. Génesis capítulo 32, versículo 9 al 11. Dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Jacob estaba asustado. Y vuelvo a la situación. Estaba asustado, no sabía qué hacer. Me van a matar a mi esposa, me van a matar a mis hijos, yo voy a ser víctima de mi propio invento. Estaba pidiendo que Dios lo ayudara. Dice, punto 3, cuando estamos en angustia. En el Salmo 34, que debiéramos leerlo siempre, todo. Pero hoy vamos a leer solamente el versículo 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese mismo Salmo 34 habla que estaba yo en mi angustia y el Señor me rescató. O sea, tal vez estemos en esa situación, angustiados, como Saulo, temblorosos, porque no sé qué hacer. Pero ese salmo nos dice: busqué a Jehová. Esa es la respuesta. Buscar a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Siguiente punto, debemos orar cuando dice pidiendo bendición en todas nuestras labores. Y ahí tomamos un ejemplo a Jabes. Jabes hizo una oración que quedó escrita y es una oración integral. En Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 10, en la versión de NTV, nos habla que Jabes oró por una bendición familiar, un progreso integral, completo. Dice así: él, Jabes, fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Una bendición. Primero pidió bendición, dice: si me bendijeras. Segundo, pidió que le extendiera el territorio, o sea, un progreso. Señor, tú sabes que mi empresa está pequeñita, pero Señor, yo quisiera una empresa más grande con el que yo pudiera bendecirte a ti, bendecir a las personas, bendecir a mi familia. Pidió progreso. O sea, no es pecado pedir progreso. Pidió: te ruego que estés conmigo en todo lo que hagas, Señor. Y nosotros lo pedimos hoy: Señor, que si mi trabajo es pequeño, que tú estés conmigo. Pero si mi trabajo es grande, mi responsabilidad es grande, que tú estés conmigo todo el tiempo. Dice: y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Estábamos hablando hace un momento de la crisis mundial, pero solamente el Señor nos puede librar a nosotros y nos va a librar, porque Él prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que eso nos debe acercar más al Señor, a decirle: Señor, vemos que la situación cada vez se complica. Las personas se preguntan: ¿a dónde vamos a llegar? Y nosotros respondemos: el Señor viene por nosotros y vamos para el cielo. Vamos a estar preparados con la ayuda de Dios. Amén.
Punto quinto, ¿de qué forma nos contesta Dios? En los ejemplos anteriores vimos que Dios dijo sí a todas esas peticiones, pero también Dios contesta no. Y vemos en el punto 2, vemos en el libro de Números, capítulo 22, versículo 12, el libro de Números, capítulo 22, versículo 12, cómo el Señor específicamente dio una respuesta de no a una oración. Y dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam era un profeta, una persona que escuchaba a Dios, que hablaba directamente con Dios. Dios lo utilizaba para bendecir. Si leemos los versículos anteriores, los enemigos del pueblo de Israel sabían eso y sabían que todo lo que este profeta decía se cumplía, porque lo decía enviado por Dios. Entonces dijeron: vayamos a donde Balaam y que maldiga al pueblo. Balaam se quedó, les dijo: quédense esta noche y esperemos lo que Dios quiere. Y Dios esa noche le dijo esta respuesta: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El pueblo de Israel es bendito, ha sido bendito, es bendito y será bendito, porque el Señor dio una promesa y esa promesa Dios no la incumple. Pero también Dios guarda silencio. A veces nos parece: Señor, dinos algo. ¿Qué hago, Señor? ¿Me cambio de trabajo? ¿Qué hago, Señor? ¿Me caso? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué decisión tomo, Señor? No veo respuesta, como que las cosas se complican y como que tú no estás conmigo. Y el Señor está ahí. Silencio. Amén. Y cuando Dios guarda silencio, nosotros debemos quedarnos como quietos en la presencia de Dios. Amén. Y esperar. Vamos a ver otro punto, nuestro punto número 6 en número romano. Y es una pregunta que yo creo que todos nosotros nos la hemos hecho alguna vez, ¿sí? ¿Por qué Dios no contesta algunas oraciones? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes esto? A veces Dios no contesta algunas oraciones, ¿sí? Pero vamos a ver unos puntos por qué Dios no las contesta. El primero, porque hay pecado en la familia, por el pecado de la familia. Cuando una familia está en pecado, cuando los espositos, alguno de los dos, está en pecado, Dios no va a contestar las oraciones, ¿sí? Y bueno, podría enumerar muchísimos pecados, pero esta noche quiero hablar de dos. Y lo digo con el temor en el Señor, con el respeto a todos ustedes, quizás porque como hemos estado trabajando con los niños, notamos que en muchos hogares hay fallas, hay errores, y que a Papito Dios no le gusta. Y uno de esas fallas, uno de esos errores es lo que leíamos en Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 7. Lo voy a repetir nuevamente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahí vemos la primera falla, el primer pecado. Quizás esta tarea que Dios ha dado a los esposos no la estamos cumpliendo en la casa. Y Dios no va a escuchar nuestras oraciones mientras tengamos ese pecado tan grande, ¿sí? Porque como les decía, hemos delegado esta función a los líderes, a los pastores, a la maestra de escuela dominical, que ella se encargue de eso. Y a veces como esposos nos reunimos, nos tomamos de la mano: Padre, danos una casa, Padre, danos un carro, Padre, danos una finca. Y el Señor dice: ¿y acaso es que ya le regalaron una Biblia a sus hijos? ¿Acaso es que usted ya les dio a su hijo las leyes, los mandamientos? Queremos cosas grandes, pero
del Señor, muchas veces no. Y lo digo con tristeza, llegan casi todos los niños, digo casi todos, a la clase de escuela dominical, que debe ser la más importante que puede recibir un niño. ¿Y cómo lo traemos? Sin Biblia, sin cuaderno, sin lápiz. ¿Qué quiere que aprenda su hijo? Porque no es importante, hermanos. Porque de pronto se nos viene a la mente, allá abajo los cuidan. No, allá abajo no cuidamos niños, hermanos. Allá abajo estudiamos la palabra y enseñamos la palabra a sus hijos. Esa es la tarea que nosotros, gloria a Dios, esa es la tarea en que Dios nos ha encomendado a nosotros dos y a muchos maestros. Y nos duele el corazón cada domingo. Hijo, tu Biblia, tu cuaderno. Es que mi papá dice que no es importante, que aquí me regalen una hoja. Y sí, la iglesia les regala. Esta es una iglesia donde enseñamos la palabra de Dios, no cuidamos niños. Y cada domingo ustedes ven que su hijo sale con una fotocopia de la enseñanza. Y tristemente salimos y muchos la han botado. Se les olvida que es la palabra de Dios. Es una fotocopia. Tienen por poco la palabra de Dios. Yo les voy a enseñar qué tienen que hacer ustedes, y me perdonan, con esa hojita. Como no traen cuaderno, pues toca darle la hojita. Llegue a su casa, coja la hojita. Aunque usted la vea rayada y tachoneada, su hijo sabe qué quiere decir cada rayón y cada tachoneada, porque escuchó ¿qué? A su maestra. Y usted coge la fotocopia que lleva un versículo o una figura. De pronto a veces no lleva el versículo porque hay niños que todavía no leen, pero sí ven. Y van a recordar siempre lo que la maestra les dijo. Y péguenla al lado donde su hijo duerme, no la bote, porque su hijo todos los días va a mirar la hojita que en la escuela dominical le regalaron y se va a acordar de la enseñanza. Pero tristemente no lo estamos haciendo. Y en esta noche el Espíritu Santo es el que nos exhorta para que nos corrijamos, para que ya empecemos una muy buena relación con Dios, por si de pronto el afán, tantas cosas se nos olvida y es importante. Mire, hermano, créame que de nada le va a servir a usted tener un hijo ingeniero, arquitecto, profesional, abogado, si se va para el infierno. Perdóneme que sea así como un poquito tan dura, pero es la verdad, me duelen los niños, ¿sí? El papá está preocupado porque su hijo tenga el último celular. Les hemos hasta prohibido que les traigan celulares y los traen. No, regálele la Biblia, que lo va a llevar a la vida eterna. Así su hijo. Gloria a Dios. Así su hijo no sea nunca un profesional. Yo me preocupé del estudio de mis hijos, pero no fue lo más importante. Siempre la iglesia, porque conozco la palabra y sé que si yo no los instruyo en el camino de Dios, se me van para el infierno. Y yo quiero que mis hijos entren al cielo. Y lo primordial es la palabra de Dios antes que su carrera profesional. Y no me preocupé por eso, y el Señor se preocupó por eso, y el Señor le contestará. Así que no se afane por armar riqueza para el estudio de su hijo. No es tan importante. Más importante es que le regale usted la Biblia el día del cumpleaños, en Navidad. Regálele la Biblia, un cuaderno. Cómprele un cuaderno nuevo a su hijo. Es que traje este que me sobró del año pasado, entonces mi mamá me dijo que arrancara esas hojas y ese me sirve para escuela dominical. Uy, ustedes se imaginan cuánto le duele al Señor Jesucristo eso. El cuaderno que sobró el año pasado, cómprele uno nuevo, así como le compra el de matemáticas, geografía, religión, todas esas cosas que piden, y el de escuela dominical debe de ir de primeras y ser el primero. Segundo pecado. Les dije que solamente les voy a hablar de dos.
y yo solamente voy a hablar de dos. En nuestro hogar está creciendo mucho el pecado de la mentira. Mentira es un pecado, ¿sí? ¿O no? ¿O ustedes todavía creen que la mentira es un pecadito chiquito? No, la mentira es un pecado grande, igual que el que fornica, adultera, roba o asesina. El que miente también está cometiendo un grave pecado. Y le estamos enseñando a nuestros hijos a ser mentirosos. Los domingos lo oímos todo el tiempo. La iglesia le regaló a cada niño una escarapela. Yo creo que todos las han visto. Una escarapela donde va el nombre del niño, el apellido. Y les decimos a los papitos, si usted gusta, mándelo laminar, aunque aquí les damos un forrito, les damos un cordoncito, y esto lo hacemos por seguridad del niño. Confiamos en el Señor que nunca vaya a suceder que tengamos que evacuar, ¿sí? Y en el momento que evacuemos, si su niño lleva la escarapela, no habrá problema, se lo podemos ¿qué? Entregar. Pero si su niño no lleva la escarapela, tiene que esperar hasta que de pronto infancia y adolescencia nos den la orden, porque no sabemos si usted es el padre o no, porque usted no ha querido traer la escarapela. Y a veces le decimos al niño, mi amor, tu escarapela a mi hijo no le han dado. Ok. Vemos los registros y el niño dice, ay, profe, perdónenos, es que se me dañó, se me rompió, pero mi mamita me dijo que dijéramos que no para que nos den otra. Hemos escuchado eso aquí abajo. Y nos reímos, pero es una falta grave. Créanme que sí. Es una falta demasiado grave. Diga la verdad. ¿Se dañó? ¿O se me perdió? A mí se me han dañado muchas cosas y se me han perdido y refundido unas cuantas. Entonces decir, no, a mí no me han dado. Y luego el niño dice, sí, profe, porque nosotros conocemos a los niños, nosotros tenemos el registro y sabemos a quiénes les hemos dado escarapela y a quiénes no. Pero obviamente no entramos en conflicto con los padres. Nos duele el ¿qué? El corazón. ¿Por qué llegó tarde? Nosotros nunca preguntamos por qué llega tarde, pero la gente llega tarde y yo pienso que la misma conciencia los molesta un poquito y dice, ay, profe, había un trancón terrible. Y el niño, mi papá y mi mamá se levantaron tarde. Profe, porque los niños han aprendido a amar a sus profes. Los niños saben que los profes con errores y con fallas aman a los niños y piden oración por su papá y por su mamá, porque se pelearon y por eso llegaron tarde. Pero queda fácil decirle al niño, diga que había trancón. Y cuando su hijo le diga mentiras, hermano, usted no le puede regañar porque usted le enseñó a decir mentiras. Punto 2. Porque no se pide conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios no escucha, no responde las oraciones. ¿Por qué? Porque no pedimos conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Dice Santiago 4, versículos 3 al 4. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Y a veces nosotros como que nos preocupa más el hacer amistad ¿con quién? Con el mundo. Con complacer al jefe, al vecino, con complacer a todo el mundo, pero no a Dios. Entonces, por este motivo, ¿Dios qué? No contesta las oraciones. Y voy rápidamente a nombrarles otros 3. ¿Sí? Pero digamos que me enfoqué en unos que eran muy importantes. Entonces les voy a dejar esto como pensamiento. 3, por la falta de perdón. A veces no perdonamos.
O perdonamos de palabra, pero de corazón no. A veces porque pedimos sin fe, dudando. ¿Será? Bueno, oremos a ver si de pronto Dios nos contesta. Pues ahí no hay fe. Dios no puede contestar algo cuando ya en nuestro corazón cerramos toda posibilidad. Y quinto, porque no nos ponemos ¿qué? De acuerdo. Es un punto muy importante por lo cual Dios no contesta la oración de los espositos o de la familia. ¿Por qué? Porque los dos no nos ponemos de acuerdo. Él quiere casa y yo quiero apartamento, entonces vaya usted pida por su casa y yo pido por mi apartamento y Dios no nos va a contestar así. Tenemos la palabra de Dios, dice que nos tenemos que ¿qué? Poner de acuerdo. Cuando ya llegamos a un acuerdo, ahí sí vamos ante el Señor. Pero yo no puedo decir, yo oro por mi lado, Dios me escucha a mí. Él verá qué va a hacer por su lado, a ver si Dios lo escucha. Tampoco, a ninguno de los dos. Tenemos que ¿qué? Que unirnos y orar y pedirle a Dios que conteste la petición. Amén. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.